el cine, era una pasión, pero no era algo usual y pensaba, bueno, una mujer cineasta, voy a tener que tener una carrera estable y me gustaban muchas cosas. Estudié antropología, estudié arqueología, eh, pero había como una timidez de largarme en el cine al principio porque decía, bueno, siempre me decía no, no, no. Entonces, eh, siempre fui alguien curioso porque estuve expuesta desde chica a viaje y estuve expuesta a la literatura, a la pintura. Mi madre era pintora y me sentía como libre porque fui más educada por mi padre que por mi madre. Entonces, él me empujaba desde chica a que me subiera en los árboles, de que si me caía tenía que levantarme. Era muy ingenua también y creía que uno podía ser libre porque tal vez leía mucho, veía películas y creía que era así. En realidad no sabía lo que era la vida. Y entonces la idea de que me catalogaran me molestaba. Oye, sí que te lo Me rechazaron. Te rechazaron el rechazaron el refugio, refugio, pero sí. fuiste como... El origen siempre es porque uno ha visto otras personas, en realidad. Eh, Había visto el neorrealismo italiano, que era con actores y no actores, había visto las películas de Saint-Ginet, que en realidad estudió en Chile, en el mismo instituto que yo estudié, y me parecían increíbles cómo había hecho actuar y recrear situaciones en Bolivia, o películas como Jaguar Malco, El coraje del pueblo. Entonces eso era como extraordinario, descubrir eso en imagen. Y bueno, al principio no sabía hacer nada, en realidad había seguido cursos, pero Chile era un país en que no había ni cámaras, en realidad. Entonces, eh, bueno, por eso también viajé con unas amigas hasta Panamá para poder comprarme una cámara de 16 milímetros. Y fui un año a Cuba y, y pensé que podía estudiar cine o trabajar en cine, aprender cine, pero en realidad ese año no se podía hacer nada porque era la SAF de 10 millones. Y, y entonces el director de Relaciones Internacionales me dijo, mira, no importa, puedes venir a la Cinemateca y ver todas las películas que quieras. Y entonces eso también, descubrir el cine de otros países, descubrir muchas películas que eran de los años 50, 60, 40, americanas, las películas que, polacas, húngara, etcétera, francesa, muchas cosas que no llegaban a Chile, era extraordinario. Entonces, porque a Chile durante mi infancia llegaban películas americanas nomás y mexicanas, pero a mí me gustaban las películas mexicanas. Yo iba a un cine que se llama el Cine Santiago y también me gustaba. Sin saberlo, vi películas de Buñuel y eso es lo divertido, pero no sabía. El Instituto Cine Educativo y el Departamento de Cultura era una serie de personas con un estatus inamovible y que tenían alrededor de 60 años. Y yo era joven y me veía muy joven también. Entonces yo era una Lola que llegaba y no me veían con muy buenos ojos. Entonces, más que nada, el Instituto Cine Educativa tomaba películas y fotos de los actos presidenciales o los actos importantes. El documental me parecía un género difícil y un género que uno no se daba cuenta sino por la palabra de las cosas. Y a mí me gustaba la idea de vivir lo que estaba como los personajes los quería ver viviendo, quería participar a sus vidas. Entonces, por eso
empecé a hacer puestas en escenas con los personajes. Me gustaba la idea de la puesta en escena como una ficción. Y bueno, presenté la idea de hacer una película. En realidad me dijeron que sí, pero la verdad es que no, nadie quería acompañarme, ni nadie, no me iban a prestar una cámara. Fui con mi cámara y hice todo sola, en realidad. Eh, y he tenido suerte, creo, en la vida. O sea, que en el tren me hice amiga de una candidata a diputada o a regidora, ya no me acuerdo bien, y ella encontró increíble, fantástico que era mujer y quería ser cineasta y quería ir a esta región de Cautín, no sabía ni el Mapudungun. Entonces dijo, yo te voy a ayudar, te voy a poner un traductor, una camioneta, mi camioneta para la campaña, vas a ir. Y en realidad encontré siempre esa como generosidad chilena que como que me ayudaba. O sea, no la gente con que trabajaba, porque no era de la misma generación. Y era un periodo bastante eufórico. Creo que lo bueno de la primera película, que tuve el coraje de ir con mi cámara y filmar. Y filmar que la región mapuche era pobre, filmar la discriminación, el juzgado de indios, que no eran ciudadanos chilenos. Eso fue lo interesante, yo creo, como documento. En Chile hice nada más que documentales. Hice Amuguelaime. Aquí se trabaja todo su poco. Por escasez de terreno se trabaja todo su poco. Después hice una película sobre el analfabetismo y la que me gustaba más, la más bonita, era sobre Violeta Parra, donde voy a encontrar una Violeta, pero esa película fue confiscada porque en un momento dado Violeta Parra había pertenecido al Partido Comunista y en realidad puede que esté en alguna bodega en Chile, pero no sé. Y, eh, eso fue traumático, haber perdido esa película. Esas fueron mis 3 primeras experiencias o documentales en Chile. Y cuando llegué a Canadá, entonces, bueno, estaba traumatizada por la pérdida de todo tipo de referencia, pero al mismo tiempo me parecía fantástico haber llegado aquí a Montreal. ¿Por qué? Porque era como un pueblo latino y en el cual yo me reconocía y me reconocía en las películas que quería hacer. Ellos hacían películas en realidad con gente, unas películas bien poéticas y era como lo que yo quería hacer. Eran unas películas donde, por ejemplo, se cuenta la historia de unos pescadores y uno los sigue y es como una película de ficción. Encontraba tan bonito ver la vida de los demás. Eso también me influyó mucho. Me gustaba eso, no pensé jamás que iba a ser una película bonita. Y la primera película que hice aquí fue con 2 chilenos. Fue una película que era de ficción, había que escribir un guión y había que... eran 3 cuentos y cada uno inventó un cuento y yo era la única que hablaba francés. Entonces yo decidí que iba a ser un encuentro entre una chilena y un quebequense. Las películas y la situación era como bien dramática. En realidad, eh, antes de esa película yo había hecho unos videos en un lugar que se llama Videograph aquí y que eran entrevistas con la gente que llegaba de Chile torturada. Y lo que más me impresionó es que nadie quiere contar su sufrimiento, y menos en público, y menos mucho rato en realidad. Eso fue el origen de este cortometraje que está incluido en esta película que se llama No hay olvido,
de ver que en realidad todo lo que nos había pasado como drama chileno no se podía resumir en entrevistas. Era algo como demasiado grande, demasiado difícil de explicar y en realidad la televisión reducía siempre a 2 a 6 minutos las entrevistas y yo estaba fuera de contexto. Y entonces me parecía que ese tema me gustó y por eso lo hice, pero tampoco quería hacerlo de una manera dramática. Y creo que el elemento más dramático de esa película es la entrevista de Pinochet, que dice, yo creo que en este país no creo que haya tortura. Bueno, pero si errar es humano, si hay alguna errar es humano, algo así. Entonces, bueno, ese contraste entre gente que había sido marginalizada, torturada, que se había tenido que ir del país y una persona que le da tan poca importancia, que dice, bueno, torturar es humano. Ça s'appelle comment? Gâteau de maíz, pastel de choclo. Maïs. Pastel de Choclo. chocolo. Choclo. Au Mexique, comme maïs, on dit pas chocolo, on dit autre chose. On dit comment? Je ne sais pas. La cámara era en mano, así se filmaban las películas acá en ese momento. Y también filmé con un camarógrafo, en realidad que era camarógrafo de documental, más que ficción. Entonces, efectivamente, tiene un corte documental, pero era un cine, en realidad había mucho cine en esa época que quería salirse de la formalidad, del estudio, de la cosa controlada, que quería ser más espontáneo. Hola, Hola. ¿tú eres Lucía Barahona? Si tú eres chileno. Oye, él es québécois, un amigo. Alain Lemieux. Il y a un programme, moi je parle français, il y a un programme à la télévision. Cuando llegué era un momento extremadamente privilegiado, porque este era un país en que había Pierre Elliott Trudeau, que era alguien como bastante educado y abierto y la cultura tenía mucha importancia. Esto quiere decir que no había mucha industria del cine. Había la Oficina Nacional del Cine, que se llama National Film Board o l'Office National du Film, que producía cine, producía documentales y ficción. Y un cine bastante artesanal, pero todo había sido a través de esta oficina. Ahí se empezó el cine de ficción y el cine documental de más de vanguardia, de géneros híbridos. Entonces, cuando yo llegué, se empezaron a crear las instituciones para hacer un cine. Y al principio estas instituciones eran dirigidas por los mismos cineastas. Los cineastas tomaban turno y en realidad ellos eran los burócratas que administraban estos fondos de la provincia en realidad. Au commencement,
J'aurais voulu que quelqu'un m'explique cet endroit bien organisé, bien ordonné, bien propre. El proyecto de Diario Inacabado en realidad nace de una necesidad de pensar en qué consiste ser mujer. Ese es la primera objetivo que tiene ese proyecto, porque había hecho películas anteriormente y la gente me decía que mis películas eran como las de un hombre. Y yo decía, qué raro, ¿por qué será así? No entendía en realidad. Y efectivamente, digamos, hoy día puedo decir que efectivamente la cultura, en la mayoría, toda la ficción, como diría Harari, de la cultura de nuestras organizaciones ha sido organizada por los hombres. Entonces tuve que estudiar un poco en la historia qué es lo que era ser mujer. O sea, ahí descubrí que, bueno, las mujeres habíamos tenido alma solamente en el año 400, antes éramos como los animales. Entonces de repente había que como pensar qué es lo que era ser mujer, cómo distinguirse en ese sentido. Y esa fue una reflexión que no la hice sola, la hice con Valeria Sarmiento, que era amiga y que vivía en París, y de ahí salió este proyecto que también queríamos, en esa época queríamos crear formas nuevas que testimoniaran del exilio, porque lo que más nos gustaba era hablar por teléfono, enviarnos cartas. Eso es lo que nos gustaba, tener contacto con la gente que eran nuestros amigos, con la gente de nuestra cultura. En realidad la adaptación era, por un lado, descubrir cosas nuevas, pero también era todo lo afectivo. Todas las imágenes eran unas imágenes que no correspondían. Yo pensaba que no iba a poder hacer películas acá, con los inviernos que existían, con unas imágenes que no correspondían a lo que yo había vivido. ¿Entiende? O sea, la cordillera no se la veía, era todo plano. En realidad, todas esas imágenes de gregaria no existían. La gente era mucho más individualista. Esa fue mi primera intención, trabajar con ella y inventar algo, un género de correspondencia filmada, porque los diarios de vida y las cartas fueron las primeras expresiones culturales de las mujeres. Bueno, ahora dice que las pinturas rupestres, algunas pinturas rupestres fueron pintadas por mujeres. No tengo prueba, pero en ese momento eran las expresiones, era la literatura y se trataba digamos, de aportar algo, pero esta película fue una como investigación mía. O sea, fue una película que eran como preocupaciones mías, que tenía una amiga que me dijo, mira, recibí una herencia y yo creo en ti. Así que hagamos una película, hagamos una película junta, ¿entiendes? Entonces, bueno, una idea de una película así también no era fácil, no me iba a conseguir fácilmente, qué sé yo, fondos, al contrario, traté de conseguirme fondos en las instituciones que ya se habían industrializado y decían, sí, es una buena idea, pero que la filme otra persona. Pedí una beca muy chica, trabajé con un productor porque no éramos productoras tampoco, y el productor se robó todo lo que nos conseguimos. Entonces robó la plata de 30 películas y dejó y hizo una empresa de un gallinero industrial con la plata de las películas. Entonces, bueno, ahí entendí que aquí en este país tenía que producirme las películas. Ahí entendí eso
y que era la única manera de ser libre finalmente. Porque una búsqueda como la de Diario Inacabado es algo de reflexión, es algo en realidad que tiene mucho de ficción, puesto que todos esos diálogos los escribí con un poeta y escritor. Lo que pasa es que, digamos, quería mezclar los géneros, quería también lo que quería es algo que en realidad quería ser yo. Yo no sabía lo que yo podía hacer en el cine. ¿Qué quiere decir eso? Que tú aprendes el cine, vienes de un país desarrollado, lo aprendes como puedes y haces más o menos las cosas. Y después aprendes aquí en una cosa mucho más. La Oficina Nacional del Cine era como un pequeño Hollywood, pero del Estado. Entonces se filmaba así, habían formatos y maneras de hacerlo. Eso es lo que hacía. Yo traté de no hacerlo como ellos, pero de alguna manera se me entendía lo que estaban haciendo. Oye, ¿y qué tal? Aquí estamos, pues. Sí. Ya ves tú trabajando. Tenemos un pedido más o menos bien importante para hoy día. Tenemos que hacer 600. ¿Cómo? ¿Para quién? Hay un pedido para una peña que van a hacer mañana. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué dice? Aquí estamos Sí. trabajando. Oye, que hace calor aquí. Ah, me imagino, pues, porque el horno está prendido. Vamos a poner a sacar las empanaditas, porque aquí no se puede parar. También era muy inconsciente en el sentido de que me dejaba ir nomás por los montajes. Ponía la música y me dejaba ir y monté al principio con una persona que era montajista, que me recomendaron y que ella había sido música. Entonces era alguien muy fluido, muy inteligente. No nos preocupábamos mucho de si la gente entendía o no. Había que sentir las cosas. Cuando uno escucha una música, siente, no está preocupada si está ahí o nada, va sintiendo como olas las cosas. Entonces sí, así montábamos. Y en un momento ella decidió que no se ganaba mucha plata en el cine y decidió pasarse a la informática y me quedé sin montajista. Entonces, ¿qué pasó? Me recomendaron una montajista que había trabajado con Agnès Varda y era francesa. Y ahí entonces entré a un mundo cartesiano, que quería decir que yo tenía que explicar lo que había hecho, que seguramente íbamos a encontrar una fórmula para hacer la segunda bobina igual. Y ella decía, deshagamos la película para poder ver la fórmula que tú empleas. Y yo dije, mira, no podemos deshacer la película, yo la voy a filmar la película entero, porque si no, nunca más la vamos a hacer. Porque a veces hemos cambiado 2 imágenes, a veces 3. Entonces era como libre, no estaba preocupada yo de todo lo que toda esta estructura cartesiana, o sea, había que explicar para que repitiéramos. Y bueno, no se pueden repetir las sensaciones. Si tú trabajas 6 meses en una manera, en un tiempo, no puedes 6 meses más tarde trabajar y encontrar las mismas sesiones, como si el mundo fuera rígido, estático. Estamos todos en evolución. La identidad, las sensaciones, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, todo va cambiando. Y eso es lo interesante, darse cuenta que está cambiando y en ese momento como venir y expresarlo. También había una cosa que es muy importante para los cineastas. Una cosa es aprender el oficio y otra cosa, ¿quién eres tú como personalidad cinematográfica? Tenía que encontrar lo que dicen los ingleses, mi voz, my voice. O sea, y hacerlo de una manera que ellos entendieran, porque yo me entendía. Y en realidad no tenía idea yo si iba a funcionar o no, pero había convencido a una televisión aquí
que compraran la película. Y cuando vieron la película dijeron que no la iban a pasar, porque decían que era una película muy intelectual, El diario inacabado. Y entonces lo que pasó que de todas maneras aquí hay que estrenar las películas, aunque te den un poquito de plata hay que estrenarlas. Y yo vivo en un barrio aquí que era un barrio que había un cine de arte, que está hasta hoy día. Lo único que no se ha acabado. Y entonces ahí se estrenó la película en pleno invierno y la sala estaba llena, llena, llena. Y entonces ahí por primera vez me di cuenta que la película me gustaba. Yo no quería ni gustarla, ni mostrarla. Además que pensaba que nos iba a mostrar, bueno, la mostrábamos una vez nomás, tal vez ni iba gente. Entonces no me importaba mucho. Era mi experimento de qué sé yo, de tratar de ver una expresión en el cine. Y lo que pasó fue que, bueno, si a ti te paran una película y tú dices, bueno, la película es muy mala, muy intelectual, todo lo que me decían, porque hay un problema de incomprensiones culturales, ¿eh? Cuando tú cambias de sociedad. Entonces fui a París a ver a Valeria y Raúl y llevé la película y Valeria me dijo, ¿por qué no te vas a la televisión francesa, a Arte, creo que se llama, no me acuerdo qué canal, uno de los canales, y por qué no tratas de venderla? Entonces llevé la película y dijeron que me la compraran inmediatamente. Entonces lo que pasó, TV5 creo que era, bueno, sí, TV5, ahora me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que los franceses que tienen mucho más respeto a la autoría de cine y mucho más libertad finalmente de géneros, de tradiciones, de aceptar extranjeros, etcétera, vinieron y pasaron la película en Francia y resulta que el canal aquí también llegaba aquí a Canadá. O sea que me pararon la televisión aquí, pero la televisión llegó, el diario inacabado llegó por la televisión como a 1 millón de personas. Bueno, entonces ahí me di cuenta que la película tenía éxito, pero en realidad tenía muchas críticas cuando salió la película. O sea, sobre todo de los chilenos y los latinoamericanos, me decían que yo había empleado una fórmula y que hablaba de mí y que no era colectivo. Y yo tenía esa idea que pensaba que la idea que había descubierto en la literatura, que las mujeres siempre habían hablado de lo íntimo, siempre hablaban y que finalmente si tú exponías los problemas y sobre todo, la película no quería que fuera justamente tan autobiográfica, tenía que representar muchas cosas. El problema que es una mujer artista, el problema del exilio y el problema de la forma, porque me interesaban las formas nuevas. Entonces, la película tenía que realmente romper todos esos esquemas, de pensar que una persona que fuera lo que fuera, de dónde venía, tenía derecho a ser ella misma, a no ser clasificada de alguna manera. En el caso de Andahuaylilla fue una película de encargo. ¿Qué quiere decir eso? Los países con un cine estatal tienen que gastar la plata a veces y les sobra plata. Entonces,
Bueno, una agencia canadiense de desarrollo internacional me contactaron porque yo filmaba rápido. Era conocida porque no me hacía problemas y filmaba rápido. Entonces me dijeron, hay que gastar una plata e ir a algún país en América Latina. Entonces me dijeron, el tema es mujeres y subdesarrollo. Y me dijeron, puedes ir a estos países, a Brasil, a Colombia o al Perú. Bueno, era aventurera, pero no para tanto, porque, digamos, no hablaba portugués. En Colombia había estado y no me había gustado mucho, y era un país extremadamente violento y con el narcotráfico y otras cosas. Y tenía una prima en el Perú, entonces fui al Perú y hice la investigación ahí, y en realidad no lo encontraba, no sabía cómo hacer esa película, no había hecho muchas películas de encargo tampoco. Y en un momento decidí descansar e ir a conocer. Vino un amigo mío que quería conocer el Perú, nos juntamos y dijimos, bueno, yo quiero ir al Cusco, porque fui al Cusco en un momento dado, cuando más joven, y quería volver al Cusco, a Machu Picchu y esa región que me había gustado mucho. Entonces fui y estábamos paseando de ciudad en ciudad, y llegué a una ciudad que la encontré lindísima, que encontraba que había la confluencia, eso de una ciudad que parecía española, con la iglesia, pero que había una cultura indígena viva, con sus ritos, con sus costumbres. Y en realidad llegamos ahí, como llegamos a varios pueblos que visitamos, y la gente estaba en una fiesta, y se acercaron a nosotros y me hablaron a mí, porque mi amigo no hablaba castellano, y entonces me dijeron, ¿y qué hace? Entonces yo conté y me dijeron, ¿y por qué no filma con nosotros? ¿Por qué va a filmar allá? Nosotros somos organizados, nosotros aquí, esta es una cultura comunitaria, aquí dividimos las culturas, aquí, qué sé yo, tenemos un problema con los jóvenes, qué sé yo. Entonces ellos me convencieron de que filmara con ellos, y me mostraron, y vi como algo que me pareció como bien armonioso. Y entonces volví y dije, no, creo que hay que cambiar el proyecto, qué sé yo. Y me dijeron, vuelva entonces y gasta la plata y qué sé yo, ándate, y 3 semanas más tarde vuelve el equipo. Entonces yo me fui ahí, tuve la suerte de que ¿cómo se llama? Mi prima conocía a un productor como de terreno, que él me ayudó en realidad, y nos fuimos ahí al Cusco, y nos fuimos a este pueblo, y él conocía, él era de origen español, era bien bueno, y en realidad ahí escribí un guión en 3 semanas con el pueblo. O sea, pero era muy poco tiempo en realidad, con el cura que me explicaba, me contaba las cosas, con todos me contaron historias, si yo, me contaban cosas y yo lo escribí, y llegó el equipo y empezamos a filmar. Compañero Luis Mensala, Munampone Pay, Mancuera o sector cercado, pero Salón Comunal Ruacunanta. Segundo pedido, Picachilante, compañero Facundo Zucaba, Jojenatanta Pinza Monan, Manan Cheipe Munancho, Churacunanta, Mancuera, pues si no, ya está ocupe. Oglio, Iscaineo, Quinzayo, Tawayo, Piscayo, Soctayo, Cancineo, Pusarneo, Iscaichunca. Oglio, Iscaineo, Quinzayo, Tawayo, Piscayo, Soctayo, Cancineo, Pusarneo, Quinzachunca. Oh, Iscay, Quinza, Tawa, Pisca, Socta, Canch, Pusa, Escunchunca, Tawachunca. Oh, Iscay, Tawachunca, Iscaineo, Foton. Kiki, la Tawajope, al Pater Anticos, por Salón Comunal Rana. Y yo me sentía que
¿cómo se llama? Que nunca me había pasado eso, que había un pueblo entero que estaba ayudándome a filmar una película. Entonces fue una experiencia muy linda, pero al mismo tiempo me equivoqué de cosas, porque tan rápido no me di cuenta, no tenía la mirada de la profundidad de darme cuenta que el personaje principal que había finalmente elegido era una inválida. Y después descubrí una poetisa. Entonces la poetisa era muy, muy inteligente y era de la misma edad de la inválida. Entonces tenía como ese problema. Y bueno, ya estaba filmado, ya lo había filmado como una ficción. Qué sé yo, tenía ayudantes de ahí mismo con altoparlantes. Les decía, caminen de acá a allá, hagamos la procesión. O sea, ellos hacían, o sea, me habían contado y ahí estábamos reactuando. O sea, estaba yo tratando de hacer las películas de San Ginés en realidad. C'est quelqu'un pour vrai, ça? Ah oui. Ok, un instant. Oh, there you go. There it is. Bonjour. Bonjour. J'ai Feels good. Feels good, eh? Oh oui. Est-ce que c'est votre corps? Oui, mais je gère trop, hein. Regarde-moi ça, les seins qu'elle m'avait mis. Elle a amplifié un peu la réalité. Un peu beaucoup. Si après vous allez dans un musée puis que vous voyez votre statue faite d'après le masque, est-ce que vous allez être impressionné? Peut-être. Cara América también fue una película de encargo. O sea, y fue también, en realidad, tengo que decir que mis amigos Raúl Ruiz y Valeria me influenciaban porque eran mis diálogos como colegas. O sea, en el medio aquí no me hice sino mi amiga que me había ayudado a producir, pero el medio de las mujeres empezaba, había una cineasta antes y qué sé yo, era muy competitivo y además era extranjera, entonces no era como, y me sentía cómoda finalmente, eran mis amigos. Entonces Valeria yo le dije, mira, me pidieron una película sobre el mito americano, no sé qué hacer. Entonces ella me dijo, yo estoy haciendo, porque ella seguía en una cultura más reivindicativa, o sea, me dijo, mira, aquí la gente, las mujeres las explotan, estoy haciendo una película sobre el cuerpo de las mujeres, de las empleadas sufren tanto, el cuerpo se les deforma, la voy a hacer con varios planos, las deformaciones. Bueno, yo le dije, mira, yo tengo una empleada que es millonaria, porque resulta que ella, le dije yo, viene a mi casa y hay dos cosas que hace el aseo, pero resulta que he descubierto con el tiempo que ella tiene edificio, ella es millonario y yo sobrevivo apenas. Y le dije, entonces, y lo otro, que ella siempre quiere casarme. O sea, porque como me había divorciado, quiere casarme, o sea, me quiere casar con alguien. Entonces me dijo, oye, me dijeron, ese sí que es una película. Entonces, nada, escribí el guión así, con esa idea, que viene una empleada y una artista o alguien, y que tenía que hacerlas encontrar nomás, y que finalmente la conocía tanto la empleada, que se iba a producir naturalmente. Y nunca les dije nada a los personajes, les dije un poco los temas nomás. Y además que tenía que ser filmado uno a uno, porque aunque la estructura era de ficción, no podía montarla así nomás, no podía repetirla las cosas, la emoción no se repite. Comment tu t'appelles? Catherine. Catherine. Et vous? Céleste. Céleste, c'est un beau nom. Oh non, j'aime pas ça. Mais ça fait très... ça fait Céleste. C'est avec un nom comme Céleste, est-ce que vous êtes né sous le signe de la Vierge? Non, sous le signe de taureau. Ah oui? Toi? Moi aussi, taureau. Oui? Oui. Oh. Et puis, et toi, à quelle date? Le 16 mai. Moi aussi? Non. Mais oui. C'est vrai? C'est vrai, ça. Lo bonito de esa película es que exponía problemas, en realidad, que venía alguien con la idea del mito americano y lo lograba, qué sé yo, haciendo lo que hiciera.
y por otro lado, los artistas tenían dificultad para vivir. Entonces y se sacó un premio en Francia porque bueno, era simpática también la película, ¿entiendes? Y además que a mí me gustaba dije yo los voy a llevar a un bar de esos como de Valparaíso, que me gusta en esta ciudad para que se parezca un poco, así, que tenga mi chilenidad metida en la película. Y entonces me gustaba Sabor a mí, así que les dije que tocaran Sabor a mí. Pero lógico, la película no se filma con la gente, se filma los personajes, qué sé yo, y los personajes empiezan a encarnar las cosas. Eso es lo interesante. En realidad es gracias a ellos también que se hizo la película. A mí me gusta el humor, pero mi humor no lo entienden aquí, tal vez, ¿entienden? Tal vez, no sé si lo entienden en Chile, pero yo me reí bastante y los franceses también. Ce film raconte l'histoire d'un portrait. C'est lui d'une femme peintre. Ce peintre s'appelle Maria Luisa Signoret. Elle a 79 ans et c'est ma mère. Esa película pasó que mi mamá decidió jubilar e irse a vivir a España, que tengo un medio hermano. Y yo tuve un presentimiento que nunca más le iba a ver. Y entonces trabajaba en la universidad y decidí que bueno, que iba a hacer la película. En realidad la hice con mis alumnos, pero pensaba poner un alumno de camarógrafo, pero había conocido un búlgaro en una filmación de Raúl Ruiz, y el búlgaro es un director muy bueno, y entonces no me acordaba el nombre de este búlgaro, y entonces le pregunté a mis, ¿cómo se llama? A mis alumnos, les dije, bueno, pues ustedes conocen un búlgaro, un director búlgaro, busquen un director búlgaro que llegó aquí hace un año, qué sé yo. Y me dijeron el nombre, y entonces yo le dije, mira, tengo una idea, una película, no tengo mucha plata, tiene que ser en 8 planos, porque mi mamá tiene casi 80 años. 8 planos, los quiero circulares, no quiero ni siquiera cortarlo, no hay más plata. Y le di la biografía a mi mamá, y entonces le dije, no va a ser ni siquiera con diálogo, no quiero, que sea puro visual nomás. Y quería tener un concepto también, el concepto del retrato. Mi mamá pasaba pintando retratos a través de las fotos, y dije, voy a hacer un homenaje a ella, lo que es homenaje, pintar retratos, voy a hacer un retrato. Y aunque no me gusta estar en la película, bueno, tenía que estar estática, no me gusta estar en las películas, pero no me queda otra. Entonces, esa película, este director de fotografía, Stéphane Ivanov, era genial. O sea, para mí fue genial, porque tenía muchas ideas en la cabeza, ¿no? Los archivos que tenía eran malos, todo era malo, pero quería poner puesta en escena en los archivos, quería hacerla distinta a la película, porque no, era todo de mala calidad en el fondo, había que estructurar, poner en escena las cosas. Entonces una película realmente filmada muy,
filmada con mucho cuidado, como un ingeniero. Llegó Estefan y me dijo, mira, el departamento de tu mamá no me gusta. ¿Y por qué? Porque los muros son blancos, porque está muy llena de cosas. Tienes que vaciar el departamento. Y además él era como entre francés y arrogante y sabía todo. Bueno, entonces tuve que arrendar un camión y poner las cosas de mi mamá. Íbamos a filmar 5 días, no más 4 días. Y dijo, no, yo no puedo filmar de día, esto no me gusta porque no controlo la luz. Entonces dije, pero mi mamá tiene 80 años, no, tenemos que filmar en la noche. O sea, él determinaba lo que había que hacer filmando, en realidad. Fija, pero estaba feliz de filmar porque hacía un año que estaba ahí, nadie le había dado una oportunidad y es bastante genial. Bueno, entonces era un colaborador así extraordinario de diálogo, porque me decía, ¿por qué quieres eso? Dime, o sea, tenía que responderle la filosofía de mi plano. No importa, o sea, tenía que pensar, había que reflexionar cada cosa. Esa película la filmé 2-1. Esa película me gusta justamente porque es como ficción y además otra cosa que hice que eran las narraciones a 2 voces, una narración objetiva y una personal. Entonces al principio sentía que formé parte de una familia que era la familia quebequense, pero a medida que avanzaron los años, que vi que se fue cambiando a un país industrial en que ya no era más artesanal el cine, sino que había que tener público, había que venderlo, había que competir con los Estados Unidos, que no consideraba yo que podía ser un objetivo ni de un pequeño país, nunca. No creo que es el objetivo de competir, porque es una industria tan grande, tan poderosa, con tantos millones que es imposible competir. O sea, el problema es que en estos 48, 49, 50 años, la industria cultural se convirtió en la cultura, en lo que la gente cree que es la cultura. Pero eso no siempre expresa en realidad la identidad de los países ni de las personas. Creo que en Chile hay más oportunidad de ser libre que acá. Creo eso. Y que tal vez no existe la libertad, pero yo veo que las películas en Chile hay gente que me parecen audaces. Las directoras mujeres me parecen Dominga Sotomayor o Alicia Sherson, con la cual he trabajado, me parecen audaces, me parecen libres. A mí me parece extraordinario. Je suis née à Santiago. Après, j'ai des oncles. Para ser original hay que tener orígenes, hay que conocer los orígenes, hay que conocer su historia, hay que saber quién eres, pero quién eres no solamente autobiografía, quién eres, lo que representa, lo que presentaban las mujeres. Nunca me había ni preguntado eso. Eso yo creo que es lo importante, en realidad, encontrar nuestra propia identidad y no copiar.